Hola, hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nuevamente aquí por el canal para poder presentarles este pequeño video de introducción a la electrostática. Sin más que decir, vamos a lo que vinimos. ¿Qué estudia la electrostática? La electrostática es parte de la electricidad que comprende el estudio de las cargas eléctricas en reposo. Ahora veamos formas de cargar eléctricamente un cuerpo, o también se le dice electrizar. ¿Sí? ¿Qué es electrizar? Electrizar es producir electricidad en un cuerpo, pero ¿cómo electrizamos un cuerpo? Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos en casa una regla o plástico y lana y lo frotamos, ¿qué va a pasar? Va a pasar que nuestra lana va a quedar cargada positivamente y nuestra regla o plástico va a quedar cargado negativamente. ¿Pero por qué sucede esto? Para saber por qué sucede esto, tenemos que ir a la parte mínima de la materia. ¿Cuál sería? Tenemos que ir a analizar el átomo. Para recordar un poco las partes del átomo, en las envolturas o niveles de energía tienen electrones. En el núcleo están los protones más los neutrones. Recordemos también que los electrones tienen carga eléctrica negativa, los protones tienen carga eléctrica positiva y los neutrones, como su propio nombre lo indica, tienen carga eléctrica neutra. Vamos a hacer una simulación de los átomos de la lana a nuestra mano izquierda y los átomos de la regla de plástico en la mano derecha. No se olviden que es una simulación. En nuestra simulación, los electrones que están fuera del núcleo en los niveles de energía son los rosaditos, ¿sí? Los amarillos son los protones y los de color negro son los neutrones. Nos vamos a basar en los electrones y protones. ¿Por qué no en los neutrones? Porque tienen carga eléctrica neutra, ¿sí? Ahora contemos los electrones. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3. ¿Sí? Tenemos 3 electrones. Protones en el núcleo tenemos igualmente 3. ¿Ya? Eso en el átomo de la lana. Ahora vámonos al átomo de la regla o plástico. Igual tenemos 1, 2 y 3 electrones. ¿Sí? Y en el núcleo están los protones que igual de la misma manera son 3. Si nosotros hacemos la diferencia de menos 3 más 3, ¿cuánto sería el resultado? Sería igual a 0. En el átomo de la regla igual, menos 3 más 3 sería igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro átomo tiene carga eléctrica neutra. ¿Por qué? Porque tanto las cargas negativas con las positivas se anulan entre sí. Esto es para explicar que cuando un átomo está neutro es cuando tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Pero si se altera los electrones de alguno de los átomos, ahí el átomo va a tener carga eléctrica. Si nosotros frotamos la regla o el plástico en la lana, ¿qué es lo que sucede? Observen, al frotar, la lana cede electrones al átomo de la regla. ¿Pero por qué sucede esto? Sucede porque el átomo de la lana tiene menor electronegatividad que el átomo del plástico la regla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el átomo del plástico la regla tiene mayor electronegatividad. Es por eso que la lana le cede electrones. ¿Sí? O podemos decir también, como es mayor electronegativo, podemos decir que el átomo de la regla o plástico le quita electrones a la lana. Como el átomo de la lana al frotar le cedió electrones al átomo de la regla, ahora contemos sus electrones. 1 y 2 electrones. Anotamos, ¿sí? Menos 2 porque es carga negativa. Y como los protones no se mueven del núcleo,
seguimos teniendo 3 protones. En el átomo de la regla, si lo contamos, hay 1, 2, 3 y 4. 4 electrones. Anotamos menos 4 porque es un electrón, carga eléctrica negativa, le ponemos el menos, ya sabemos eso, ¿no? Y los protones no aumentaron ni disminuyeron, entonces seguimos teniendo 3. 3 electrones. ¿Sí? Ahora hagamos la diferencia. Menos 2 más 3 es igual a más 1. Menos 4 más 3 es igual a menos 1. ¿Qué concluimos con esta pequeña explicación? Concluimos que cuando un átomo pierde electrones se carga positivamente. Y cuando un átomo gana electrones se carga negativamente. ¿Por qué sacamos esas conclusiones? Porque si nos damos cuenta, el átomo de la lana, si recordamos, se dio electrones al átomo de la regla o plástico. ¿Y qué pasó? Quedó más 1 con carga eléctrica positiva. Y como el átomo de la regla ganó ese electrón, ¿sí? Miren, quedó con menos 1, con carga eléctrica negativa. Esa sería la pequeña explicación a nivel microscópico. Para comprobar que nuestra regla o plástico está cargado, al frotar vamos a acercar a unos papelcitos ligeros. ¿Qué quiere decir? Pedacitos de papel picados, pero que sean livianos. ¿Ya? Observemos entonces qué es lo que sucede. Como ya tenemos nuestros papelcitos higiénicos picados, procedemos con la experiencia. Tenemos nuestra regla y la lana. Frotamos la regla en la lana. Una vez frotada, acercamos a los papelitos higiénicos. Vemos que hay una atracción. Cargas de signos diferentes se atraen. La experiencia fue positiva. En esta imagen podemos observar las diferentes formas que tenemos de electrizar los cuerpos. Electrizar por frotamiento, electrizar por contacto y electrizar por inducción. ¿Ya? Estudiemos las leyes de la electrostática. Inciso A. Ley cualitativa, atracción y repulsión. ¿Qué nos dice esta ley de la electrostática? Esta ley nos enuncia que cargas eléctricas del mismo signo se repelan y de signo diferente se atraen. Interpretación. Veamos una interpretación. Tenemos una carga positiva con otra carga positiva. Veamos qué es lo que sucede si tratamos de acercar estas dos cargas del mismo signo. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice que se van a repeler. Observemos. Al acercarse no vamos a poder, ¿por qué? Porque son cargas del mismo signo. Las dos son positivas, entonces se repelen. Aquí estamos viendo que esta ley se cumple. Ahora tenemos una carga negativa con otra negativa. Observemos qué pasa si tratamos de acercarla. Igual se repelen. ¿Por qué? Porque son cargas del mismo signo. Ahora veamos cargas de signos diferentes. ¿Qué es lo que dice? Dice que se van a atraer. Observemos si es lo que sucede. Tenemos una carga negativa y otra positiva. Tratemos de acercarla. Sin necesidad de acercarla, se acercaron solas, ¿no? A ver nuevamente. Miren, negativo y positivo se van a atraer. Con estos pequeños ejemplos podemos comprobar que la ley cualitativa de la electrostática se cumple. Inciso B, ley cuantitativa, o también conocida como ley de Coulomb. Vamos a ver qué nos enuncia esta ley. Esta ley establece que la fuerza con la que se atraen dos cargas eléctricas puntuales es directamente proporcional al producto de dichas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y que dependen de una constante en el aire o el vacío. Veamos su fórmula matemática. ¿Sí? Es justamente lo que hemos leído, pero
hay que interpretarla un poco, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir? Miren, esta F es de fuerza, Q sub 1 por Q sub 2 dividido entre D al cuadrado. Y esta sería la K de la constante en el aire o vacío. Interpretemos la fórmula. ¿Qué nos quiere decir? Que la fuerza con la que se van a atraer estas dos cargas puntuales es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. A mayor fuerza, menor distancia. O a mayor distancia va a haber menor fuerza de atracción. Ahora veámoslo en un ejemplo. Ahí tenemos la carga 1 y ahí tenemos la carga 2. Veamos la distancia. Mire, aquí vamos a tener una distancia de 30 centímetros. Observemos la fuerza de atracción que va a haber entre ellas en esa distancia. Como dice la fórmula, mayor distancia, la fuerza de atracción va a ser menor. Ya, a ver, observemos. Ya, se dan cuenta, se han atraído lentamente. Observemos otra situación. Ahí tenemos carga 1 negativa y carga 2 positiva. Se van a atraer porque carga de signo diferente se atraen. Tenemos una distancia de 15 centímetros. A menor distancia, como vemos, la distancia es menor. A menor distancia, la fuerza de atracción va a ser mayor. Ahora veamos la fuerza con la que se atraen. ¿Vieron? ¿Observaron? Es más rápido entonces la fuerza de atracción, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta fórmula matemática. No olviden, a mayor fuerza, menor distancia. ¿Sí? A mayor distancia, menor fuerza de atracción. Ahora vamos a ver los significados de estas variables. Por ejemplo, F significa o es igual a fuerza eléctrica de atracción o repulsión. Q sub 1, Q sub 2 es igual a cargas eléctricas. La D es igual a distancia, ¿ya? Y la K es la constante de Coulomb, es la que se dice acá, ¿no? Una constante en el aire o el vacío, de esa es la constante de Coulomb. Aquí dice trabajaremos con cargas eléctricas en el vacío, por lo tanto el valor de K será en el sistema internacional 9 por 10 elevado a la 9 newton por metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Este es el valor de la K en el sistema internacional. En el sistema sexagesimal es 1 dina por centímetro cuadrado dividido entre stat Coulomb al cuadrado. Este sería el valor de la constante K en el sistema sexagesimal. Otros datos que debemos conocer para comprender este tema correctamente es el sistema de unidades de medida. El sistema internacional, sistema sexagesimal. Por ejemplo, la fuerza, su símbolo es una F, y en el sistema internacional le colocamos, en vez de Newton, le colocamos una N y ya vamos a saber que está hablando de Newton. En el sistema sexagesimal le colocamos N y vamos a saber que está hablando de Dina, igual es la fuerza en el sistema sexagesimal, ya como lo conocemos nosotros. Carga sub 1, carga sub 2, ¿sí? Así se simbolizan las cargas. Y acá tenemos, en vez de la medimos en Coulomb, en el sistema internacional, pero en vez de escribir todo Coulomb le colocamos la C. Aquí sería Stat Coulomb, ¿ya? Esta abreviación significa Stat Coulomb. Para no escribir toda esta palabra, escribimos esta abreviación y vamos a saber que está hablando de cargas. La distancia en el sistema internacional es en metros y en el sistema sexagesimal en centímetros. Seguidamente tenemos las equivalencias, ¿no? Por ejemplo, un newton es igual a 1 por 10 elevado a las 5 dinas, un coulomb es igual a 3 por 10 elevado a la 9 stat coulomb. Aquí nos dice un electrón, un protón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y así sucesivamente tenemos las equivalencias en esta tablita, ¿ya? Es muy importante saber las equivalencias para hacer conversiones y trabajar todas las unidades en el sistema correcto que se nos pide en los ejercicios que vamos a tener más adelante. Sin más que decir,
Muchas gracias por su atención. Aplauso por favor. Aplauso, aplauso. Gracias, gracias. Chao, chao, chao. Hasta un próximo video.